Vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios. Y quiero esta mañana, yo le puse el nombre a esta predicación, el Dios a quien nosotros oramos. ¿Conoce usted al Dios a quien nosotros le oramos? Porque a veces oramos a un Dios que no conocemos. ¿No le ha pasado a usted? Por eso son tan, ¿cómo le puedo decir? Tan escasas nuestras oraciones, tan escasa nuestra alabanza, tan escasa nuestra adoración. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestro Dios. Hace unos domingos anteriores, Brenda, cuando comenzamos la reunión, nos dijo que necesitábamos conocer a Dios. ¿Se acuerda? Y sabe, hermano y amigo, yo creo que hoy, más que nunca, en todos los tiempos, es necesario conocer a nuestro Dios. Pero hoy, en el tiempo que estamos viviendo, en los tiempos donde vemos la cantidad de cosas que están sucediendo y en el tiempo de la información, porque hoy lo que abunda es información. Y sabe, necesitamos conocer a nuestro Dios. Y vamos a tomar un ejemplo y después vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir conociendo a nuestro Dios. Y le voy a decir de antemano que si no vamos nosotros a la Biblia, porque le voy a decir esta mañana que el Espíritu Santo, dígalo conmigo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios obran conjuntamente. El Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia, el que inspiró la palabra de Dios, Él aplica su palabra. Entonces, si nosotros queremos ir conociendo más a nuestro Dios, lo que vamos a tener que hacer es pasar tiempo con la palabra de Dios. Ahora usted me dirá, pastor, no tengo tiempo. Bueno, Dios siempre ha usado 24 horas. Porque un día tiene 24 horas. Mire que tiene horas. Se te arranca desde el 1. 24 horas por día. Quiere decir que no tenemos excusas para decir no tengo el tiempo. Lo bueno sería que nosotros nos arrepintiéramos y confesáramos y diríamos la verdad, o digamos la verdad, Señor, no he hecho el tiempo. Porque uno hace tiempo para todo aquello que uno quiere. Uno hace tiempo, ejemplo, si usted quiere ir a correr, usted hace tiempo. Si usted quiere ir al gimnasio, usted hace tiempo. No tiene problema. Pero tiene trabajo, sí, pero necesito, como ahora le dicen que uno tiene que tener mente clara y esto todo claro, y usted tiene que ir al gimnasio porque la gimnasia, el estado físico, todo le da mente clara. Pero yo le voy a decir, la mente clara viene por la palabra de Dios. Amén. Si usted no pasa tiempo, no tiene un devocional con Él, no va a tener mente clara. ¿Sabe por qué? Porque va a estar abrumado por pensamientos y por noticias que lo van a tirar abajo. Por eso vemos que la mayoría está decaído. ¿Decaído por qué? Porque no confía en la palabra de Dios. Y para que uno pueda confiar en la palabra de Dios, como decía esta mañana Brenda, dice que David estaba maravillado, no podía contar las veces que Dios lo ayudaba. Pero era un hombre de la palabra. Era un hombre que conocía la palabra de Dios y era un hombre que conocía quién era Dios. Por eso él podía enfrentar al enemigo e ir y pararse delante de Goliat y decirle, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová del ejército, a quien tú has provocado, el cual te derrotará esta mañana y dará tu carne a las aves del cielo, porque has provocado a los escuadrones del Señor. Tú has provocado al mismo Dios y Él te va a derrotar. Y así fue. ¿Por qué? Porque era un hombre
que tenía relación con Dios. Díganlo conmigo, relación con Dios. Díganlo otra vez, relación con Dios. Era un hombre que dice, de mañana me despertaré y te buscaré. Fue un hombre que le pidió al Señor, una sola cosa te pido, que esté yo cada día en tu casa para ver las maravillas de tu ley, para contemplar tu hermosura. Nosotros hacemos y pedimos esa clase de oraciones. Dejémoslos ahí. Pero vamos a ir esta mañana con otro hombre que conocía y tenía relación con el Señor. Y quiero que comencemos en Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 11 en la versión de la TLA. Y dice así: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. Acá en este libro estamos viendo la historia de Nehemías. Qué bueno sería que nosotros mañana digamos: yo soy Jorge, hijo de Amilo, Donda, y esta es mi historia, porque cada uno estamos escribiendo nuestra historia. Historia es aquello que se recuerda, aquello que uno echa mano y piensa y mira hacia atrás. Esa es nuestra historia. Y este hombre, Nehemías, era un hombre que escribió su historia, inspirado por el Espíritu de Dios. Y dice, en el mes de Kisleu, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. Como decía mi esposa el jueves, él estaba en el palacio, él estaba bien, no tenía problema, le sobraba de todo, comía bien, atendía al rey, él tenía su vida, se puede decir, su vida hecha. Como muchos de nosotros hemos llegado a tener nuestra vida hecha, pero hay un momento que vienen noticias y te cambian la vida. Y tocan lo profundo de tu corazón. Por eso si usted no vino el jueves, no va a tener el mensaje. Pero yo le voy a dar otro mensaje porque acá podemos ver varias figuras de este hombre que nos cuenta su historia. Y dice, y en ese momento que él estaba en el palacio del rey, llegó allí mi hermano Hanani con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté, vio que a veces es mejor no preguntar nada. ¿No le ha pasado a usted? ¿Para qué haber preguntado? Pero nosotros somos preguntones. Y muchas veces cuando preguntamos, por eso hay tan poca enseñanza, porque nadie pregunta. Usted no pregunta porque tiene miedo que le digan. Hay personas que dicen, ¿para qué le voy a preguntar si ya sé lo que me va a decir? Entonces quédese ahí. Porque si uno pregunta, tiene respuesta. Y muchas veces la respuesta va a cambiar el rumbo de su casa, el rumbo de la economía, el rumbo de la familia. Muchas veces, pero ¿sabe lo que hacemos? No preguntamos. Entonces no tenemos la respuesta. Y dice, cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén, eso fue una pregunta, y dice, ¿y cómo estaban los judíos que nos fueron llevados prisioneros a Babilonia? Yo quiero que usted sepa que ellos no fueron llevados prisioneros a Babilonia porque Dios tuvo misericordia y los dejó en Jerusalén. Los dejó ahí. Pero estaban sufriendo porque estos hombres eran hombres que le creían y le obedecían a Dios. No era necesario que fueran exiliados y llevados. Estaban ahí, pero estaban mal. Y a veces nosotros pensamos que si Dios está de nuestra parte, todas las cosas nos van a ir bien. Pero Dios produce en nosotros cosas para que, para la postre hacerlo bien. Y vemos acá que estos hermanos, el hermano Hanani y los que habían venido con Hanani de Jerusalén, dice, y ellos me respondieron, los que quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Era un pueblo que había quedado ahí, pero había quedado avergonzado de todo lo que había sucedido. Y yo quiero que usted sepa por qué había sucedido lo que había sucedido. Porque ellos desobedecieron a Dios. Todo
comienza con desobediencia. Nosotros queremos ser bendecidos sin obedecer, pero dice que el principio de la soberanía, de la sabiduría, es el temor del Señor. Y una persona que teme a Dios va a obedecer. Y vemos acá que le dicen los hermanos, los muros de protección de la ciudad están en ruina y sus portones fueron destruidos por el fuego. Y miren lo que sucedió. Cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. Pasó unos cuantos días sin decir nada y yo estoy seguro que este hombre, antes de entrar a servir la copa del rey, estaba tan compungido, pero lo llevaba bien hasta que un día ya no pudo esconder más su dolor, esa carga, porque yo creo que ahí fue cargado su corazón. Ahí fue cuando le fue impuesta una carga y le fue impuesta una necesidad a este hombre. Porque si él no pone esa carga, él no pone esa necesidad, tú y yo seguimos de largo. Si estamos con Nehemías, seguimos en el palacio, todos contentos. Pero ¿sabe? Dice, entonces le dije a Dios en oración, Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y a quien más, y a los que te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentimos y obedecíamos tus mandamientos, nos volveríamos a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviésemos en los lugares más lejanos. Nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. En ese tiempo yo era copero del rey Artajerjes. Hasta aquí la palabra de Dios. Nehemías acá nos está demostrando el poder de la oración. Nehemías, como siervo del rey de Persia, del rey Artajerjes, él no tenía ningún derecho de pedir permiso para ir a reconstruir los muros ahí en Jerusalén. Y mucho menos para solicitar que le diera materiales y que le diera protección. Sin embargo, este hombre, Nehemías, por conocer al Dios a quien él oraba, Nehemías no dudó en actuar con valentía y pedirle la ayuda al rey Artajerjes para que lo dejara ir. Porque él le pide acá, dice, le pide ahí al final, dice, Dios, escucha mi oración y las oraciones de tu siervo que desean adorarte y haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. A veces nosotros hacemos nuestros planes y ni nos acordamos del rey. Nosotros lo organizamos, pero no tenemos en cuenta al rey, ese rey que estábamos cantando más allá del horizonte. Vemos que la oración de Nehemías comenzó así ahí en versículo 5, y él dice, Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo, tú cumples tus promesas a los que te aman y obedecen.
Y en la versión de la LBA dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Acá vemos que Nehemías era un hombre que conocía a Dios. Y la palabra conocer significa tener una relación con Dios. Tener una relación con el Dios a quien él le oraba. Y vemos acá que Nehemías tenía comunión con Dios. Díganlo conmigo. Nehemías tenía comunión con Dios. Esa relación en el cual este hombre consultaba a su Dios, preguntaba a su Dios y podía abrir su corazón. Hoy está sucediendo un fenómeno en las iglesias, entre comillas, cristianas, que van al psicólogo. Sí, van al psicólogo y el psicólogo lo está ayudando. ¿Por qué? Porque van y abren su corazón, le cuentan todas las cosas que están pasando y bueno, los ayuda. Pero yo le voy a decir algo, el psicólogo te puede ayudar en la psicología, pero nunca puede tocar tu corazón, nunca puede librar tu alma, nunca puede darte una dirección, nunca puede decirte lo que a ti te conviene, porque para eso tenemos la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos iglesias que no leen la Biblia, hoy tenemos iglesias que no tienen comunión con Dios, se lo digo así claramente. Hoy tenemos iglesias que solamente reunimos gente, iglesias que no conocen al Dios que tenemos, iglesias que no conocen al Dios que invocan, porque dice la Biblia, invócame y verás, clama a mí y te voy a responder. ¿Está de acuerdo usted o cree que yo no estoy hablando mal de la iglesia? Porque la iglesia es una. La iglesia es la iglesia de Cristo que Él compró por su sangre. Pero hay muchos que dicen ser y no son. Hay muchos que dicen ser cristianos y no son cristianos. Hay muchos que dicen, como dijo Job, de oída te había oído nada más. Pero necesitamos la otra parte de Job. ¿Cuál era la otra parte? Pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que si un ciego sigue a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Y hoy estamos viendo este fenómeno, que no es extraño, porque eso ya sucedía en el tiempo del Señor. Eso sucedió en todos los tiempos del pueblo de Dios. Seguían consejos equivocados, pero no seguían el consejo del Señor. Y hoy estamos en ese tiempo, por eso nosotros necesitamos conocer a quién oramos. Conocer cómo Dios actúa. Ver los ejemplos bíblicos, cómo Dios actúa. Y Nehemías era un hombre que conocía. Porque aunque él estaba en el palacio, estoy seguro que este hombre comenzaba la mañana implorando el favor de su Dios. Por eso llegó a ser copero. ¿Me entiende? Y ser copero era un lugar de mucha confianza. Y el copero era aquel que probaba el vino del rey, porque al rey lo podían matar de diferentes maneras, pero una de las maneras era poniéndole veneno en el vino. Y para que yo tenga un siervo al lado mío que me dé el vino, tiene que ser un hombre de confianza. Y le hago una pregunta. ¿Usted confía en el primero que pasa por al lado suyo? Quiere decir que este hombre tenía un testimonio de ser un hombre fiel. Tenía un testimonio andando adentro del palacio. La gente habrá habido muchos detractores de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque la envidia es muy traicionera. Y la envidia se encarga de desprestigiar, porque no todos querían ser coperos del rey. Porque ¿sabe lo que es la envidia? ¿Qué es? Lo que yo tengo, lo tienes que tener tú. Y lo que está diciendo es que Dios es injusto al darme lo que yo tengo. Pero Nehemías era un hombre con un corazón para Dios.
Un hombre, como le había dicho a David, a Samuel, que David sería un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabe, hermano, acá vemos que este hombre, Nehemías, tenía esa comunión. Nehemías conocía el carácter de Dios. Y Nehemías conocía quién era Dios. Ahora, nosotros, porque ahora vamos a dejar a Nehemías en el palacio y vamos a traerlo acá. La pregunta es, ¿conocemos quién es Dios? ¿Conocemos quién es el Señor? Yo creo, hermano, que hoy es una de nuestras mayores necesidades que nosotros tenemos por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Como dije al comenzar, tiempo de información, pero hay mucha información que no viene de parte del Señor. ¿Sabe, hermano? En Nehemías ora así: oh Señor Dios de los cielos. Y esta palabra significa que es eterno en su ser, que es eterno, que Él no cambia, que Él no muere, que Él existe desde el principio y antes que todas las cosas existieran, Él ya existía. Y Nehemías sabía bien esto. Y cuando Nehemías sabía que cuando Dios hace promesas, ¿sabe lo que sucede? Dios las cumple. Y usted tiene promesa de Dios y a veces ¿qué? Vuelvo a repetir porque por ahí se cortó el cable. Cuando Él nos hace promesas, nosotros dudamos. Pero sabe, Nehemías sabía cómo Dios cumple sus promesas. Porque cuando Dios hace una promesa, Él sabe cómo va a hacer para cumplirla. Porque la Biblia dice que Dios es paciente y espera para tener misericordia. Por eso Nehemías no dudó en llamar a Dios fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Él no dudó en recordarle al Señor eso que Él creía en su corazón. Y yo creo que de esto nosotros estamos en falta. Porque nuestras oraciones son oraciones que muchas veces, como me sucedió a mí cuando nos estaban robando en casa, tenía el rosario en la mano, ¿y de qué me servía el rosario? Si la oración no llegaba solamente al techo. Pero cuando oramos debemos llegar al trono de la gracia. Porque como decía un amigo, cuando vamos cuesta abajo todos los santos ayudan, pero cuesta arriba solamente hay uno. ¿Sabe, hermano? Necesitamos estudiar la palabra de Dios para poder conocer los nombres de Dios. ¿Alguien ha estudiado los nombres de Dios? ¿Alguien se ha puesto a estudiar los nombres de Él? Porque si nosotros no conocemos quién es Dios, si nosotros no conocemos a quién adoramos, a quién exaltamos, a quién bendecimos, a quién clamamos pidiendo ayuda en todo tiempo y en nuestra vida, vamos a ser escasos por nuestras peticiones y escasos en nuestra confianza. Y yo quiero esta mañana comenzar con este nombre en hebreo, Adonai. ¿Ha escuchado usted, oh Adonai? Cantamos esta palabra, oh Adonai. ¿Sabe usted lo que significa Adonai? Porque nosotros acá en el hebreo, y estudiando la escritura, y estudiando los nombres del Señor, podemos aprender, ¿para qué? Para aplicar
y para tener sabiduría. Entonces vemos que Adonai significa el Señor, mi gran Señor. Eso es lo que significa Adonai. Y yo quiero que sepa, y que cada uno de nosotros sepamos esta mañana, que Dios es un Dios, un amo amoroso, que es un Señor majestuoso, y es un Dios que tiene autoridad plena sobre nuestras vidas. Cantábamos, tuyo es el poder, tuya la gloria. Dios tiene control sobre cada cabello de nuestra cabeza, pero no nos acordamos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Dios eterno y es un Dios que tiene autoridad plena. Y vamos a ver algunos versículos en Isaías 40, capítulo 3 al 5, en la LBLA, la Biblia de las Américas, dice: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, hallarán en la soledad calzada para nuestro Dios. Y dice el versículo 4, todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Y escuche lo que dice: entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. En la versión Reina Valera dice Jehová. Adonai significa Señor. Entonces vemos acá que dice que la gloria del Señor, y cuando hablamos de la gloria estamos hablando del poder del Señor, dice toda carne le verá. Estaba hablando de la venida del Señor Jesucristo, y toda carne le vio caminar en las calles polvorientas de Jerusalén, de Israel. ¿Me entienden o no me entienden? Se cumplió esta palabra. Y Ezequiel 16, versículo 8, está hablando acá el Señor. Entonces pasé junto a ti y te vi, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y escuchen, te hice juramento y entré en pacto contigo. Siempre para que uno pueda entrar en pacto con el Señor, Él tiene que hacer un juramento. Es Él que comienza el pacto. No somos, hoy se dice, bueno, venga y pacte con Dios. No, no, nosotros nos adherimos al pacto. Es Él quien hace pacto con nosotros. Por eso la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de la sangre del nuevo pacto. En su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo es la garantía del pacto que nosotros tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Entienden? Pero si nosotros ignoramos esto, y acá está hablando en el Antiguo Testamento, dice: te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Cuando Él nos compró de nuestra vana manera de vivir, cuando Él nos rescató, cuando Él pagó el precio por cada uno de nosotros, entramos en ese nuevo pacto con Dios. Y tenemos un Dios que nos escucha, que podemos clamar a Él en cualquier momento, en cualquier situación y circunstancia, y Él va a oír. Pero si nosotros no sabemos esto, por eso necesitamos conocer. Y Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, está hablando el profeta Habacuc, que había comenzado el libro, y dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Y a veces nosotros estamos como Habacuc, pero sin entender nada. ¿O no? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que soportar todo esto? ¿Hasta cuándo? Pero él había entendido y dice: voy a estar expectante, voy a esperar lo que Él me dice. Y Dios le mostró a Habacuc cuál era el problema. Entonces Habacuc, cuando tuvo la revelación del Señor, mire lo que dijo: aunque la higuera no eche frutos, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento,
aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vaca en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y versículo 19 dice, el Señor Dios es mi fortaleza. En la traducción del hebreo sería Adonai, Dios de mi fortaleza. Él ha hecho, dice ahí, ¿no? Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Nadie puede caminar por las alturas si Él no ha hecho nuestros pies, como dice aquí, como las ciervas, para poder estar firmes. Por eso cuando Él te levanta, Él también te sostiene. Y cuando el hombre te levanta y abre los brazos, ¿me entienden? Por eso es importante saber que Dios lo ha llamado a uno. Porque usted, si está en el ministerio va a pasar por muchas situaciones. Pero saber, no hay nada más seguro que ir y decirle, Señor, pero tú me dijiste. Señor, tú me escogiste, tú me pusiste. Entonces, pueden pelear contra ti, pero no te van a vencer. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, pero yo estoy contigo. Y se lo dijo a Jeremías. Pelearán contra ti, pero no te van a vencer. Y la razón que no lo iban a vencer es porque yo estoy contigo. Por eso a veces hay que esperar en Él. No apurarse. Porque si Él le ha hecho una promesa y estamos viendo que Nehemías sabía cómo Dios cumplía sus promesas, y hay que esperar el tiempo de Dios. Porque si Él lo dijo, usted espere. ¿Sabe, hermano? Adonai en el plural deriva del singular Adón. Y Adón significa Señor. Y este término era un término que usaban los israelitas, que reemplazaba la palabra Yahvé. ¿Sabe por qué? Porque ellos consideraban demasiado sagrado el nombre de Dios para pronunciarlo. Entonces, ellos se cuidaban mucho de nombrar. En otra versión que usted va a ver que dice Ja, no querían ni nombrar el nombre de Dios porque era tan santo, tan poderoso, tan grande. Y a veces nosotros pensamos, nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo que es tan grande, tan poderoso, que está dispuesto siempre a ayudarnos, a levantarnos, socorrernos, inspirarnos. El segundo significado que quiero que miremos esta mañana es la palabra Él. Él. Y el significado de Él significa fuerte. El fuerte. ¿Se acuerdan? Cuando dice el fuerte de Jacob. Bueno, ese nombre, Él, es un nombre de Dios también. Y la aplicación es, Él es más poderoso que cualquier Dios falso. Díganlo conmigo. Él es más poderoso que cualquier Dios falso. Dios vencerá todos los obstáculos. Y nosotros podemos depender de Él. Podemos depender del Señor. Pero como no conocemos, vamos de aquí para allá. Y vamos a ver unos versículos para poder ver este nombre Él, este nombre del Señor. Y vamos a ir a Éxodo 15, versículo 1 al 2. ¿Va entendiendo lo que estamos hablando? Y dice así: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor
porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Y dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Y en el libro de Números, capítulo 23, verso 20 al 24, estamos leyendo de la Biblia LBLA. ¿Sabe por qué le leo la LBLA? Porque la Reina Valera, cuando habla de nombre, siempre habla de Jehová. Y acá estamos viendo la traducción que la LBLA tiene del Señor, nombra en vez de Adonai, nombra el Señor. Entonces estoy leyendo en esta versión. Pero estamos hablando de lo mismo, nada más que con diferente traducción. ¿Me entienden? Le dejo claro esto para que usted sepa. Entonces dice el versículo 20 del número 23, mira, acá está hablando cuando Balac había llamado a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y vimos que anteriormente que Dios es nuestra autoridad plena en todo y que Dios va a vencer cualquier obstáculo y vencerá todos aquellos que se interponen entre la voluntad de Dios para bendecirte a ti y a mí. Entonces vemos acá que le dice, porque le había pagado a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y le dice Balaam, mira, el profeta pagado, dice, mire, he recibido orden de bendecir. Quiere decir que Balaam sabía algo claro, que cuando Dios da una orden, ¿qué sucede? La cumple, ¿no? Pero nosotros Dios da una orden y a veces estamos... Pero dice, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, escúcheme, si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. No hay manera de anular una bendición de Dios sobre tu vida. Bueno, muy bien. Mire lo que dice el Señor. Él no ha observado, la palabra Él, no ha observado iniquidad en Jacob. Y mire lo que era Jacob. Y habla exactamente de Jacob, que era un engañador, un tramposo. Pero mire lo que dice Dios, que todo lo ve, que conoce lo más íntimo pensamiento. Dice, Él no ha observado iniquidad en Jacob. Y usted pregunta, ¿cómo puede ser que Dios no lo vea eso? Porque a veces también decimos, ¿cómo Dios no puede ver lo que está haciendo el hermano? ¿Me le ha pasado a usted? Pero sabe, Dios estaba viendo a Jacob bajo la cruz de Jesús, bajo la sangre de Cristo. Y Dios, cuando te mira a ti y me mira a mí, Él también te está mirando en Cristo. Porque nosotros hemos sido escondidos en Cristo y Cristo en Dios. ¿Me entiende o no me entiende? Quiero que le quede claro esto. Por eso, cuando uno vive en esa posición, escondido en Cristo, en Dios, Dios, cuando tú oras, no ve iniquidad en ti. Seguro que debe haber arrepentimiento si hay algo mal. Por eso Juan, 1 Juan dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de nuestra maldad. ¿Lo tiene o no lo tiene? Entonces vemos que Él nos mira como lo miró a Jacob y dice, yo no he observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel, porque Israel es el nombre que Dios le había cambiado a Jacob. Y dice, está Él en el Señor su Dios. Dígalo conmigo, está Él en el Señor su Dios. Y júbilo del rey está en Él. Había gozo, había júbilo, alegría. Y dice, Dios lo saca de Egipto. Y es para Él como los cuernos de búfalo. Está hablando de poder. El pueblo de Dios tiene poder. Porque no hay agüero contra Jacob.
Dígalo conmigo. No hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. Mire, los demonios pueden hacer lo que quieran. Usted vaya a la curandera, que le hagan esto, le hicieron aquello. Mire, si usted está en Cristo, es nueva criatura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas. Y si usted en el pasado fue, renuncia a toda maldad, no le pueden hacer nada. No hay, quiero que lo sepa bien claro. No hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. ¿Y cuántas veces? No, por esta es bruja, no. Que mire, ellos pueden ser sacerdotes del diablo, pero nosotros tenemos el Dios eterno. Amén. Debemos conocer a nuestro Dios para saber quién somos en nuestro Dios, para saber cómo caminar con nuestro Dios. Y dice, a su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ve lo que ha hecho Dios. He aquí, el pueblo se levanta como leona y se yergue como león, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Y en Deuteronomio 7 al 10, dice así la palabra de Dios, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eres el más pequeño de todos los pueblos. Versículo 8. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Y dice versículo 9, que yo creo que esto es importante para nosotros. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel. Dígalo conmigo. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel. Él. Estamos hablando del nombre de Dios. Él, Dios fiel. Aquel que tú puedes confiar. Y dice, el que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con ellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. En Marcos 15, 32 al 34, cuando Jesús estaba en la cruz, dice que este Cristo, la palabra Cristo en griego significa ungido, el Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Mire qué astuto el diablo. Le pedía un milagro que se bajara de la cruz para que quedáramos todos condenados. ¿Me entienden? Porque si él se bajaba de la cruz, ¿qué sucedía? No había expiación por nuestros pecados. No había un cordero sustituto. Y dice así, y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, lema sabactami, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ahora entiende lo que decía Jesús ahí? Eloí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y usted ya sabe por qué fue abandonado. Porque cargó con todos y cada uno de nuestros pecados. La palabra Él aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra, Él, era una palabra que también era utilizada por otras culturas para referirse a las deidades que ellos tenían. Entonces vemos que la palabra Él
se emplea en nombres propios compuestos tales como Israel, el que lucha con Dios. ¿Se acuerdan de este nombre? Betel, que nosotros llamamos Betel, significa casa de Dios. Y el nombre Eliseo, que se separa, Eliseo significa Dios es salvación. Cuando hablamos de Eliseo, que nosotros separamos, Eliseo, el Dios que salva, es salvación. ¿Sabe, hermano y amigo? Nehemías sabía que el Señor era capaz de poder proveer todo lo que él necesitaba para llegar y reconstruir y hacer la reconstrucción tanto de las puertas como de las murallas de Jerusalén. Me gusta esto de los nombres de Dios, que lo vamos a estar siguiendo, mirando, para que nosotros podamos entender un poco más, porque vemos acá que en el idioma hebreo es un idioma que es preciso y nos puede ayudar a conocer mejor a nuestro Dios, a conocer quién es Dios, a conocer quién es nuestro Señor, a conocer a quién nosotros invocamos y a quién nosotros llamamos. Porque a quien nosotros oramos y a quien nosotros solicitamos la ayuda que necesitamos para ese socorro oportuno. Y voy a terminar en el libro de los Hebreos, capítulo 4, 14 al 16. Y voy a estar leyendo en la TLA, que dice así: Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, escúcheme, porque Jesús nunca pecó, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Porque a veces estamos luchando para obedecer. Y dice, versículo 16, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Hermano, acá vemos que nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia del Señor para cualquier situación que necesitamos. En la iglesia, en el campo, en el trabajo, en la ciudad, en tu colegio. Cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos está escuchando. Pero sabe, hermano, tenemos que, como dice ahí en Oseas, capítulo 6, versículo 3, a ver si usted está de acuerdo con esta palabra que el Señor nos dice. Miren lo que dice. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Dice, Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega toda la tierra. Si nosotros nos esforzamos, porque nosotros queremos revelación, pero la buscamos la revelación. Le hago la pregunta. Buscamos nosotros, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocerte más, pero para poderlo conocer vamos a tener que ir al libro. Si no haga esta oración, Señor, yo quiero conocerte. Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Para qué usted va a estudiar? Para conocer, ¿no? Entonces nosotros a veces hacemos oraciones tan falta de contenido y tan falto de verdad, porque decimos, Señor, yo quiero conocerte, pero no somos capaces de estar media hora esperando, estudiando,
leyendo la Escritura y diciéndole: Señor, habla, que tu siervo escucha. Ah, pero si yo le pregunto, ¿usted quiere conocer más a Dios? A ver, levantamos toda la mano. Si yo le pregunto también, ¿usted quiere conocer más al Señor? Sí, hermano, pero tendrá que poner su parte. Porque Él se revela a aquellos que le buscan. Él se revela y muestra, porque mire, una sola palabra que Él se la revele trae un cambio profundo en su vida. Y pueden decir lo que quieran mientras usted tenga esa palabra de revelación que le da el Espíritu Santo. Y esa es una espada viva para usted. Esa es una fortaleza para usted. Y usted puede pasar por cualquier tiempo que sea, pero si tiene esa palabra, usted es invencible, porque la palabra de Dios vence. Venció y vencerá eternamente y para siempre. Hermano y amigo, ¿se da cuenta usted o no que necesitamos? Necesitamos conocer. Y miren lo que dice la Biblia. Dice: proseguiremos en conocer a nuestro Dios más allá cuando pasemos al otro lado. Porque dice: entonces conoceremos como fuimos conocidos. Cuando usted llegue al cielo, allá va a seguir conociendo, porque Dios es tan, pero tan grande, que no nos alcanza una vida acá en la tierra para poder entender y comprender la grandeza de nuestro Dios. Por eso esta mañana pidámosles al Señor, si queremos. Y mi oración es: Señor, despierta nuestro corazón para buscarte. Señor, porque Pablo dijo: Él es el quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Pero yo necesito ese querer que Él ya lo ha puesto. Pero ¿sabe lo que necesito? El hacer. Y hermano, cuando más pronto lo haga, cuando más pronto comience a orar esta clase de oración que hoy no se hacen. Porque las oraciones que se hacen: Señor, ayúdame para esto, ayúdame a conseguir un trabajo, ayúdame a tener esto, ayúdame, todo ayuda terrenal. Pero pregunto, ¿estamos haciendo tesoros en los cielos? Donde el orín y la polilla no corrompe. Porque hacia ahí vamos. Y podemos ser ricos acá y ser tan pobres allá. Hay una canción. Si usted, yo solamente voy a orar conforme a lo que yo deseo para mi vida. Y usted pídale si quiere, pero tendremos que comenzar como comenzó Nehemías. Mire cómo comenzó Nehemías. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo. Y también mis antepasados. ¿Cuántos de nosotros le echamos la culpa a la familia? Por mi padre, por mi madre, por mi abuelo, mi abuela. Pero Nehemías, ¿sabe lo que hizo? Dijo: Señor, hemos pecado. Primero lo participó a todo. Y nosotros podemos esta mañana participarnos a todo. Pero me quedo sin el yo.
yo también. Yo también he pecado. Por eso debemos comenzar: Señor, perdóname. Señor, perdóname por no haber prestado atención a tu palabra. Señor, perdóname por haberle dado más importancia a las cosas seculares y darle poca importancia a las cosas que son eternas. Señor, a esta altura tendría que ser maestro y soy un principiante. Ayúdame. Perdóname por no haber prestado atención a tu palabra. Y me arrepiento y te pido perdón. Conforme a tu palabra, Señor, que si hemos pecado y nos arrepentimos, tú eres fiel para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda iniquidad y de toda maldad. En el nombre precioso de Jesús. Y esta mañana te ruego por esta iglesia, que sean abiertos los ojos de su entendimiento, que sean abiertos los oídos de su corazón para buscarte, Señor, para que podamos decir, como decía David: de madrugada te voy a buscar, de madrugada te buscaré, Señor, para que tú hagas mis pies como los pies de siervas, para poder andar a las alturas que tú me llamas, teniendo mi corazón en el cielo, pero no olvidando que vivo aquí en la tierra, donde hay lucha cada día, donde cada día hay que ser fortalecido por tu poder de lo alto, para poder ser más que vencedor en un mundo lleno de maldad, de pecado, de injusticia, de mentira. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos esta mañana y danos de tu entendimiento para vivir una vida que te agrade a ti, para ser hombres y mujeres conforme a tu corazón y para poder tener respuesta cuando nos pregunten por nuestra fe y poder ver esa mano extendida que nos levanta, que nos salva, que nos libra, que nos fortalece, que nos anima cada día, que actúa en nosotros poderosamente por el poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor, produce hambre de tu palabra, produce sed de tu Espíritu Santo, para que los ríos del Espíritu Santo fluyan en nuestro corazón, para que esas aguas vivas se desborden en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Quiero conocerte, Señor. Y quiero conocerte. Presencia.
Señor.